mejores formas de darlo a conocer. Yo creo que una de esas formas de dar a conocer a los nuevos autores es Internet. Y por eso me parece muy importante la labor que muchos blogs hacen y la labor que hacéis vosotros. Ya no de reseña de autores que todo el mundo conoce, que por supuesto también, porque vosotros sacáis los libros que os gustan en vuestras páginas como debe ser, pero sí, sobre todo, por la ayuda que supone para dar a conocer voces que nosotros creemos que merecen la pena dar a conocer. Entonces, esta labor yo creo que es muy importante y esta es una labor en la que nosotros necesitamos la ayuda de Internet quizá más que la de los medios tradicionales, a los que es mucho más difícil acceder cuando estás hablando de nombres desconocidos. Bueno, por todo esto os agradezco vuestra presencia hoy aquí. ¿Y por qué pensamos o por qué hemos querido que uno de estos pocos cartuchos que tenemos para apostar por autores nuevos en plaza haya sido Luis Montero? Pues por una cuestión tan sencilla como que cuando yo leí el manuscrito, y no fue este tu primer manuscrito, no, que luego a lo mejor podemos hablar un poco de eso, lo que sí que hicimos fue darnos cuenta de que aquí había una voz literaria que merecía la pena publicar. Porque la facilidad que tiene Luis para construir tramas, construir personajes y aprovechar todo su bagaje histórico y todo su conocimiento histórico, que es muy amplio, para construir una historia que atrape al lector, a mí me pareció que pocas veces yo he leído un manuscrito y he notado, ¿no? He notado ese talento en el autor narrativo para, como os digo, escribir. Y sobre todo, que se te ocurran ideas, ¿no? Porque, bueno, estuvimos hablando mucho, Luis y yo al principio. El primer manuscrito que yo leí de Luis no es esta novela. Entonces, yo lo que le dije es, queremos publicarte algo, pero no esta novela que me envías. ¿Por qué? Porque creemos que puedes hacer algo mucho más ambicioso y que llegue a más público. Y con capacidad de... bueno, porque tu primera historia, digamos que estaba ambientada en el pasado, estaba ambientada en Nueva York, y yo quería que esta fuera una historia más de aquí, y que fuera más grande. Claro. Entonces, estuvimos, y claro, yo le dije, ¿tienes alguna otra idea tal? Y de repente al día siguiente o a los 2 días me había mandado 15 ideas. Y estas 15 ideas, os puedo asegurar que esto no pasa habitualmente en nuestro mundo, de verdad os lo digo. Las 15 ideas podrían dar para 15 novelas. O sea, no era una cuestión de, uy, esta me gusta, esta no merece la pena, o esta la has puesto un poco por relleno, porque tal. No, no, o sea, realmente eran sinopsis cortas, porque a lo mejor eran 2 párrafos cada uno, algo así, pero de verdad que daban ganas de publicar las 15 novelas. Y esto es algo que, os repito, no nos pasa habitualmente. Cuando ya tiramos por esta idea, que fue un poco la que dio a luz a La Mesa del Rey Salomón, un poco viendo también ese primer manuscrito que me enviaste cuando yo lo leí, y viendo las posibilidades que tenía la historia, es cuando yo dije, hagamos algo todavía más grande, nadie te conoce, queremos hacer un poco de ruido en la medida en la que podamos. Entonces, estos personajes que has creado, esta premisa que tú has creado de los buscadores, a mí me parecía casi como la de una serie de televisión, en la que hubiera un equipo, ¿no? Yo a veces lo comparo con superhéroes un poco porque cada uno de los miembros de los buscadores tiene como su propia habilidad especial, cada uno tiene una personalidad muy diferente del resto, ¿no? Y lo que hace que funcione también es la unión de todas esas características diferentes. Casi me parecía eso, como una especie de grupo de superhéroes, pero en un contexto de thriller histórico. Entonces yo dije, bueno, es que esta historia da para más. O sea, y entonces es cuando pensamos en la idea de la trilogía y bueno, Luis se lanzó otra vez, que me empezó su cabeza, su cerebro a bullir ideas, ¿no? Y de ahí surgió esta trilogía que comentábamos antes con alguna de vosotras. Decíamos, bueno, es que además no queríamos esperar a 1 año, 2 años, tal, a sacar el siguiente libro. O sea, queríamos que fuera lo más rápido posible, porque veíamos que efectivamente el lector iba a querer enseguida saber cómo continuaba la historia. Así que, bueno, esto ha sido un poco lo que yo quería contaros en cuanto al por qué publicamos esta novela, a la génesis del proyecto y a la capacidad también de Luis para inventar historias y luego para escribirlas muy bien. Tiene un toque
de humor, que a mí también me gusta mucho, tiene esa capacidad de que lo histórico sea sorprendente, sea atrayente, sea adictivo, sea peligroso y sea sobre todo muy interesante. Esto es algo que por otro lado, yo creo que alguna vez lo hemos hablado, es muy difícil también en algunos autores que empiezan a escribir, ¿no? Esta sensación un poco que tengo que demostrar que sé mucho, ¿no? Entonces es como voy a poner todo lo que sé sobre, pues eso, sobre la leyenda del rey Salomón, por ejemplo, ¿no? No es como, lo que nos interesa es aquello que te permita hacer avanzar la historia y aquello que te permita construir una trama interesante, ¿no? No me apabulles, porque eso lo único que va a conseguir es que me aburra y que deje el libro a la mitad, ¿no? Entonces, esto es algo que también Luis desde el primer momento vimos que lo dominaba muy bien, y aquí estamos, ¿eh? Y aquí estamos, así que...